Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Perspectivas, un espacio de análisis y opinión que se produce desde la Universidad del Cauca. Saludamos a nuestros televidentes en los canales locales y en Zoom, Canal Universitario Nacional. Seguimos con la literatura y seguimos con los poetas y escritores afro del departamento del Cauca y del país. En esta oportunidad vamos a hablar con el escritor y poeta Alfredo Banín, quien representa una de las generaciones de escritores afros del último cuarto del siglo XX, que a pesar de lo que significa ser escritor en Colombia, ha persistido con la tenacidad de un poeta que ama las letras y que ama las artes. Escritor Alfredo Banín, bienvenido. Muchas gracias. Estamos aquí cumpliendo con una cita importante, que es hablar sobre la literatura afropacífica. Vamos a hablar de esa literatura porque se dio un homenaje al poeta Elías Martán Góngora. Es una figura que recoge épocas de luchas y de surgimiento de voces afrodescendientes en el país. ¿Qué representa este poeta para el país, para usted? Bueno, Elías Martán tiene una importancia capital en las letras del Pacífico colombiano, y creo aún, sin equivocarme, que para todo el país, aunque no tenga esa resonancia que merece en el ámbito nacional e internacional, donde a veces más reconocido. Es importante porque Elías logra congregar las voces que están surgiendo en distintos lugares del mundo, especialmente en la literatura y en la política de liberación de los pueblos negros. Recordemos que los comienzos del siglo XX, la primera mitad del siglo XX es una época de luchas marcadas de la liberación de los pueblos africanos. Frantz Fanon el martiniqueño, está trabajando, luchando hombro a hombro, tanto ideológicamente como de manera presencial en distintos escenarios. Estamos hablando del surgimiento de una poesía del Caribe, desde el Caribe, como la de Nécessaire, que además de ser una gran literatura, muy rebelde además, ya está prefigurando el surrealismo, tanto que André Breton lo suma a las listas de poetas surrealistas sin que Nécessaire lo hubiese pretendido. Estamos hablando de Leopoldo Sédar Senghor, también africano, presidente de su país, escritor, gran poeta. Y hacia atrás, un poco hacia atrás, en la última mitad del siglo XIX, había surgido un libro de mucha importancia, no solamente como novela romántica, sino lo que impone el tema negro, como el tema afro como un elemento literario. Nuestro gran poeta Candelario Beso va a nutrirse de algunos hallazgos que hace Jorge Isaac en cuanto a las literaturas orales negras, que allí va a surgir el canto de bogas. Bueno, y volvemos al siglo XX. Elías Martán nace, digo, en ese momento preciso en que se están dando tantos cambios en el mundo y se están proponiendo tantas innovaciones artísticas. Él personalmente es un protagonista importante en estas vanguardias que se van a originar en América Latina especialmente, y va a ser coeditor de una revista que se llama precisamente Vanguardia, con otros coterráneos, una revista donde se van a publicar poetas franceses traducidos. Se va a hablar de la democracia, se va a hablar de los procesos de cambio, de revolución, es decir, van a estar al día. Martán recoge todas estas vertientes, y si él algo que se propone en su poesía es asumir las voces negras, las voces de un litoral negro olvidado por completo, que no figura en el mapa, todavía es difícil que figure en el mapa nacional como una región
que ha creado país, que ha enriquecido también a este país y a grandes sectores del planeta con el oro desde la colonia. Y Martán va a asumir el canto negro. Su libro Humano Litoral va a ser un descubrimiento extraordinario, tanto para él como para nosotros, los que seguimos después, que vamos a entender que teníamos que darle voz a ese hombre y a esa mujer del litoral negro, del litoral recóndito, como lo llamaría Sofonías Yaqub, que es además otro de los momentos importantes de la literatura y del pensamiento afropacífico. Maestro, ¿cómo une el poeta Elías Martán esa influencia que tuvo de la poesía en Colombia y en Europa con los autores locales, con la oralidad afro? ¿Cómo logra él esa unión? Esto es un logro que, si uno lo examina en la historia, viene de muy atrás. Recordemos que todos los cuentos orales que se recogen en Europa, los hermanos Grimm, todos ellos, están surgiendo en pleno romanticismo. Exacto. El romanticismo intenta buscar pueblos lejanos, historias remotas de pueblos lejanos, y los trae hacia cierta modernidad, los impone, digámoslo así, literariamente. Elías es un ávido lector, un lector universal. Eso es clave. Elías se encerraba en su biblioteca por días enteros, a veces me contaba que se rapaba para que nadie lo moviera de su sillón de lector o de escritor. Sí. Él conoce las vertientes de la literatura, tanto que si uno lee despacio Elías, en los sonetos va a encontrar esa gran influencia de la literatura clásica hispánica. Un sonetista extraordinario, y que incluso alguna vez yo le dije, usted se equivocó de siglo, debió haber nacido en otro siglo, en pleno clasicismo español, porque tiene, primero se nutre de esa fuente, y ahora con esa sapiencia poética que logra, va a poner en juego las voces afropacíficas, afrocolombianas, que además ya tiene antecedentes. Mencionamos a Candelario Beso. Sí. Está Jorge Artel, también un par de él en el Caribe, que está haciendo a partir de las sonoridades de un Guillem, de un Pales Matos, están poniendo en contexto digamos, esa armonía musical que hay en las culturas afro. Vamos con nuestra primera pausa aquí en Perspectivas. Estamos hablando con el poeta Alfredo Vanim, no solamente sobre su poesía, sino sobre los homenajes a poetas como Elías Martán Góngora. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. La Universidad del Cauca invita a estudiantes de universidades públicas y privadas del país a participar del 7º Premio Nacional de Arte Universitario 2020. Modalidad Música Instrumental, Guitarra Clásica. Más información en la página www.unicauca.edu.co. Convocatorias. Correo electrónico dippatrimonio@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9900, extensión 1128. Seguimos en Perspectivas, este programa de opinión y análisis que se hace desde la Universidad del Cauca para los canales locales en Popayán y su canal universitario nacional. Con el profesor y con el poeta Alfredo Vanim veníamos hablando del Elías Martán y queremos hablar ahora del Elías Martán. ¿Y usted cómo lo influyó su poesía cuando usted comienza a escribir? Yo empiezo a escribir, o mejor dicho, a sentirme obligado a hacer poesía, cuando empiezo a escuchar la musicalidad del habla pacífico en ciertos momentos casi rituales, de las narraciones orales que tienen unas estructuras para cada momento, ¿no? El momento narrativo, pero también el momento en que el lector, o el escucha, hace parte de la narración. Y me gustaba la musicalidad de las palabras. Esa era, creo que por allí nació mi vocación como poeta, y cuando aprendí a leer me convertí en un devorador de libros, y al principio leía mucho poesía
es la poesía que se circulaba en un pueblo como el nuestro, que a veces normalmente conseguíamos en los magazines dominicales y por allá rastreando bibliotecas en casa o en el colegio. Esa musicalidad de las palabras me atrapó para siempre. Cuando Elías publica o yo leo el primer libro de Elías, Humano Litoral, me acuerdo mucho de él, La siesta del ruiseñor, esos primeros textos que publica, sí. Y encuentro a este poeta que es una caja de música con su poesía. Y desde luego no solo a mí, sino a todos los lectores de él, esa es una de las maneras en que Elías se apodera de uno como lector. Además, esas imágenes marinas tan cercanas por el mar y tan distantes también por toda esta influencia clásica que él tiene, ¿no? El litoral, ese manglar, esos ríos se transforman en algo universal. Ya no es solamente el mar Pacífico o el mar Negro Pacífico, el mar Negro, como lo llamó él. Y de todos modos, él nos va a dar elementos no solamente poéticos, porque termina uno escribiendo diferente, buscando su propio estilo, pero sí a decirnos con gran autoridad que esas voces negras son válidas literariamente. Y era algo que nos había negado toda la educación, donde los ejemplos de la poesía que nos daban, de la literatura, no tenía que ver absolutamente nada con nuestro entorno, con nuestras culturas. Y yo no quiero decir que la poesía debe ser un hecho que se encierre en un territorio, pero sí debe partir de ese territorio, asumir los elementos culturales propios y sobre todo asumir la emancipación, porque la poesía tiene que ser un hecho emancipatorio, en la medida en que tiene que darle legitimidad a una cultura, asumir su legitimidad, pronunciarse en torno a ella y buscar su propia estética. Eso es emancipatorio. Cuando usted empieza, nos dice, a buscar esos textos en los colegios, en las bibliotecas, ¿ve otros poetas afro? Sí. Es decir, ¿eso desaparece en el mapa? No, desde luego. Sí los ve. Uno a partir de Martán empezó a buscar. Pero él es el que abre la puerta. Él es el que le abre a uno, dice, pero esto es legítimo. Él es el que nos dice, miren, se puede hacer la poesía a partir de lo nuestro. Y entonces se encuentra uno con Guillén, sobre todo, sí. Mucho tiempo después, más avanzados con esa poesía tan aparentemente hermética de Messeseo, y otros poetas y escritores que nos van diciendo que uno puede seguir siendo de su aldea, pero hay que asumir el mundo y conectarse con el mundo, porque es la única manera en que podemos hacer una poesía en que nos comuniquemos con todos. En esa línea es muy importante algo que usted nos decía ahora, y la musicalidad de la poesía. Esa musicalidad es distinta a la de poetas anglosajones, porque recuerde antes que incluso la poesía, decía Fernando Vallejo, se escribía con metrónomo, tenía que ser tan exacto, pero yo en la poesía afro no siento esa rigor, sí se siente la musicalidad, pero no que tiene que ser una cosa mucho más natural. ¿Así lo ve usted también, ¿no? ¿Cómo lo ve? Las palabras tienen música propia, ¿no? La manera en que el poema va uniendo imágenes, pero sobre todo uniendo palabras, sí es necesariamente, surge de un hábito cultural. Nosotros somos las culturas afro son eminentemente musicales, hasta para caminar, ¿no? Sí. Se habla cotidianamente y eso tiene, el saludo tiene una musicalidad diferente y las entonaciones que se dan. Ahora, el castellano es una lengua muy musical, la lengua. También. De manera que tenemos herencias por todas las vías. Y piense también en que gran parte de nuestra literatura que entra por España viene de los árabes. Y los árabes a la vez tienen una gran comunicación con los africanos, siempre la tuvieron. O sea que uno lee un poema mozárabe, por ejemplo, y encuentra... O Las Mil y Una Noches.
o Las Mil y una Noche y esa manera de manejar las figuras literarias. Todo eso es una herencia que se acumula. Lo que pasa es que tiene que estimularse para que brote. Es decir, yo conocí y todavía a muchos compañeros, coterráneos, que han podido ser poetas activos, poetas visibles, pero la falta de orientación truncó muchas cosas. Y lo que sí hay que destacar es que necesitamos escritores, no solo poetas, necesitamos también historiadores, necesitamos analistas de la situación social, necesitamos guías que muestren los caminos desde la historia y desde la cultura hacia una realización plena de nuestras comunidades, emancipatorio, en el sentido en que la identidad se asuma como el faro de la vida, como la posibilidad de ser en el mundo. ¿Usted recuerda sus poemas emancipadores, los suyos, poeta Alfredo Anín? Yo no me refiero tanto a que el poema lo exprese como tal, sino que a partir de asumirnos desde las identidades, asumirnos de igual a igual con el mundo, ya es un hecho emancipatorio. No es necesario que el poema pregone una revolución. Ya. Tiene que hacerlo desde la intimidad del poema, que el poema toque las fibras sensoriales, las fibras emocionales. El poema, más que un discurso racional, está dirigido hacia, es arte, está más dirigido hacia tocar ciertas fibras. Pero si yo en un poema asumo elementos identitarios, voy a establecer un puente de comunicación más directo. No importa que escriba en inglés o en español o en portugués, no importa si escribo el poema libre, moderno, o si escribo con rima, bueno, cada cual elige digamos, la estructura de su escritura. Pero esa manera de crear identidades, esa manera de asumir las palabras a través de nosotros, no copiarlas, sino desde adentro de una cultura, desde adentro de una personalidad de cada autor, eso es un destino emancipatorio. Es una excusa hablar de usted, de poeta Alfredo, y del CIAS para hablar de otros escritores. Ayer porque fue un homenaje y eso nos hace recordar la vergüenza en la que olvidamos a otros autores, en este caso otros poetas afro. ¿Qué otros poetas, en su criterio, aparte de los muchos olvidados, en cuáles tenemos que tener más pena de haber olvidado, en su opinión? Bueno, la lista puede que no sea muy larga. Pero es lista. Pero es lista, al fin y al cabo. Sí. Nosotros no solo hablamos de poetas, bueno, pero empecemos con poetas. Hugo Salazar Valdés, por ejemplo, es un poeta afropacífico, exactamente chocuano, contemporáneo del CIAS, muy amigo, compartían muchos elementos comunes de amistad, de poesía, de poética. Tal vez Salazar era más directo en esta manera de expresar ciertos elementos, tal vez menos clásico, aunque era un gran lector. No quiere decir esto que sea menos poeta, no, sino hablo de sus características. Es un hombre que hemos olvidado. No, nosotros, estos referentes poéticos nuestros, tienen que seguir siendo faros para los cambios que surgen en las nuevas generaciones, pero hay que beber de las fuentes y saber, bueno, cuál es la ruta que realmente debe tener nuestra poesía hoy. Eso es también una manera de estudiar reflejada en el pasado. Hay otros escritores que no han tenido tampoco la misma difusión, y hay escritores afrocolombianos modernos que deben ser también difundidos. Estoy hablando, por ejemplo, de un Rómulo Bustos, ¿no?, que no se conoce en nuestras escuelas, en nuestros colegios, debe ser difundido con toda la seriedad. Maestro, vamos a la segunda pausa aquí en Perspectivas y vamos a seguir hablando de un tema muy importante porque siempre se habla del ingreso a la modernidad en la poesía, pero de la poesía escrita por autores no afros, por la poesía anglosajón. Quiero preguntarle, cuando volvamos de la siguiente pausa, ¿cuándo cree usted que entra la poesía afro
en la modernidad. Ya regresamos en su programa Perspectivas. La Universidad del Cauca invita a estudiantes de universidades públicas y privadas del país a participar del 7º Premio Nacional de Arte Universitario 2020. Modalidad Música Instrumental, Guitarra Clásica. Más información en la página www.unicauca.edu.co. Convocatorias. Correo electrónico dippatrimonio@unicauca.edu.co. Teléfono 820-9900, extensión 1128. Seguimos en Perspectivas, este programa de opinión y análisis de la Universidad del Cauca con el poeta Alfredo Banín. Hablábamos aquí por fuera de las cámaras sobre el ingreso de la poesía afro a la modernidad. Estamos hablando de Colombia. Usted nos hablaba de la revista Vanguardia, que jugó un papel en ese trabajo. Un papel importante jugó la revista Vanguardia, digamos, en la difusión de las letras modernas y de la misma modernidad literaria que circulaba en Europa, en el Caribe, en muchos lugares. Un grupo selecto de escritores, de lectores, de pensadores del Pacífico se reúne, entre ellos el Cías Martán, y traducen o traen, publican traducciones de poetas franceses e ingleses de la época y conceptos muy avanzados en materia social. Entonces tenemos allí una mirada que parece no coincidir con el momento, aparentemente, pero que si escudriñamos, esto tiene mucho que ver con la llegada de las empresas mineras al Pacífico. Que no digo que traen bienestar y prosperidad, no, al contrario, es un saqueo enorme. Pero establece un puente de comunicación con Europa en materia de literatura. Entonces, personas avanzadas en la literatura, como el Cías Martán Góngora y sus compañeros de revista, son de alguna manera un puente con lo que llega desde... Y no solamente ellos, ¿no? Es el momento también en que el Pacífico empieza a expulsar, digamos, a sus nativos, muy pocos inicialmente, que salen a estudiar a las universidades de Colombia, algunos incluso del exterior, muy pocos. Y esto permite pues que esas miradas, digamos, modernizantes lleguen al Pacífico y se fundan, como lo hizo el Cías, con los elementos tradicionales. Entonces el Cías es un hombre que no solamente leía a Quevedo o a Góngora, sino que también escuchaba a decimeros de la zona. Y no porque él fuera decimero o fuera a hacer décima, sino que una de las cosas que mencionó, hay que ponerle cuidado a estas voces poéticas. ¿Él hizo décimas, considera usted, en su poesía? En su poesía, como tal, sí hizo décimas, pero no era un decimero, como un tradicional, no era un escritor, digamos, de la tradición oral. Y no lo somos porque nosotros, si bien podemos tener elementos que nos influyan desde allá, pero definitivamente el contacto con la academia ya deforma esa percepción, digamos, no elemental, porque la tradición oral no es elemental, es un legado de siglos, es una escuela y tiene sus leyes no expresadas, pero las tiene. Es una literatura, tiene otro tono, sí, tiene otros auditorios, tiene otras formas de expresarse. Escribir es ya un acto de deformación de la literatura original. Sí, sí, y es una transformación desde allí mismo. En ese sentido, usted, Alfredo Banín, es el primer hombre afrocolombiano a quien se le concedió el honoris causa en literatura en la universidad, en nuestra alma mater, en el año 2012. Y ese homenaje, la pregunta que nos hacemos es, ¿a cuántos otros se les debe otorgar esos honoris causa? ¿Estén vivos o por lo menos de una manera póstuma, en su opinión, Alfredo? Hay algunos, y no voy a citar nombres porque puedo omitir unos, pero sí hay hombres ya que nos han abandonado, otros están vivos que podrían merecerlo, ¿no? Ahora, un honoris causa es un acto político a la vez. Y pienso que quienes impulsaron estos, voy a dar nombres porque es un acto de justicia. Sí. Elizabeth Castillo,
José Caicedo, profesores de la universidad, impulsaron este honoris causa, se llenaron de motivos, buscaron los motivos para hacerlo y personalmente lo que considero es que no es solamente un honoris causa otorgado a Alfredo Vanim, sino a todo un proceso cultural afropacífico. Así lo entendí siempre y creo, y esa es mi convicción. Es decir, en un momento dado, una persona representa algo importante, pero sin ser él lo más importante, pero asume elementos que son claves para entender un momento histórico en una zona, en una cultura determinada. Poeta, hoy hay varios escritores muy importantes como Pablo Montoya, William Ospina, que están haciendo cosas maravillosas. ¿Usted qué está leyendo en general hoy? Bueno, indudablemente la novela es el género que está a la vanguardia en este momento. Ya. Es el género moderno por excelencia. Por excelencia, y la novela surge con la gran burguesía urbana de Europa y se impone todavía. El siglo pasado fue prácticamente el siglo de la poesía. Y por ahí al cuento le dimos chance también. El cuento tuvo también bastante importancia. No quiere decir que no se esté haciendo cuento de buena calidad ni poesía, sino que la novela es el instrumento literario más acogida, digámoslo así, en el mercado de la literatura. Y no se debe dejar de lado los poetas con los que crecimos, como el Cías Martán, sino los contemporáneos, los escritores contemporáneos. Efectivamente la novela, como usted lo dice, sigue ocupando un gran lugar. Y en poesía, ¿qué está leyendo de poesía hoy? Bueno, en poesía yo leo algunas cosas nuevas que llegan, algunos poetas, pero hay otros poetas que uno vuelve a leer. ¿Y a cuáles está regresando? Yo he vuelto a leer mucho a M.F.C. Entre los... a Eliot hay que volverlo a leer. Hay poetas europeos modernos muy mencionados, algunos por sus premios Nobel, japoneses. A Murakami, por ejemplo. Uno tiene que leerlos constantemente, releerlos. La poesía es un acto de relectura. Claro. Porque casi siempre una primera lectura del poema oculta muchas cosas. El poema es un descubrimiento de todos los días. Hay muchas mujeres interesantes escribiendo poesía nueva en América Latina, ¿no? Se me ocurre el nombre de Gioconda Belli, por ejemplo. En Colombia están surgiendo unas mujeres, unas poetas y unos poetas extraordinarios, jóvenes, que ya tienen un lugar destacado mundialmente. A ellos hay que leerlos, ¿no? Hay que empaparse de todo lo nuevo, pero sin olvidar los clásicos. Poeta Alfredo Vanim, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted y a nuestro público. Muchas gracias. Estamos aquí desde los estudios de la Universidad del Cauca en su programa Perspectivas. Los invitamos a acompañarnos en nuestras redes sociales y estar con nosotros en una próxima entrevista en este espacio de opinión y análisis producido desde el alma mater de los caucanos. Un feliz resto de jornada. Universidad del Cauca Televisión.